campea de nuevo en el trasfondo de las lecturas el respeto que Dios tiene por la libertad de las personas, pero también la firmeza con la cual Él realiza su alianza, esa promesa de vínculo con el pueblo y de camino de salvación. En el Antiguo Testamento tenemos una página difícil, este segundo juez que vemos, Jefté, para vencer a los amonitas, hace un voto. Sabemos que todavía está vigente cuando nosotros estudiamos teología moral. Cuando el voto está bien hecho hay que cumplirlo. Y cuando está bien hecho y uno no lo puede cumplir, la forma más común de cambiarlo y la más aconsejable es dentro de la confesión. Pero siempre el voto tiene que ser por un bien mejor. Tengo que hacer un voto generalmente que recaiga sobre mí mismo y que sea para un bien mejor, para, qué sé yo, progresar en la salud, progresar en la virtud. No puedo hacer un voto con los mandamientos. Voy a ir a misa todos los domingos, no, porque eso ya está mandado. No es ningún voto, es una promesa, un voto, un deseo, una promesa que uno hace al Señor y se compromete, digamos así, ante Dios con el voto de la religión, y también se refiere al primer mandamiento, amarlo a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto al segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Aquí hay una página un poco infeliz, podríamos decir, de la Sagrada Escritura, pero que Dios respeta también la libertad humana, aun cuando va contra su propia voluntad, porque cuando está el sacrificio de Abraham, que se lo pide Dios, Abraham le detiene la mano y después hay un carnero, ¿no? De alguna manera ese gesto muy fuerte del Antiguo Testamento desautoriza las costumbres de los pueblos vecinos, del pueblo de Israel, a hacer sacrificios humanos. Pero acá tenemos, en esta época de los jueces, yo les comentaba hace 2 o 3 días, que es una situación muy especial. Primero, porque ellos tienen que superar las costumbres nómades para ser un pueblo arraigado. Y las otras cosas que es muy fuerte para ellos es la contaminación que tienen con las regiones circundantes. De hecho, el rey que ayer comentábamos, que mató a 70 para subir al trono, era mitad hebreo y mitad cananeo. Entonces tenía también costumbres paganas. Evidentemente que Jefté, que reina 6 años solamente, como juez, no reina, ¿no? Hace la actividad de juez unos 6 años, es llamado verdaderamente por Dios, pero cuando Dios llama a alguien no suprime la libertad. Pensemos en el rey David. Entonces, tenemos que ver la importancia también y la responsabilidad cuando nos entendemos dentro de la historia de la salvación y del proyecto de Dios de elegir, ¿no?, lo que estamos haciendo, desde las cosas más pequeñas. Cómo tengo mi vida espiritual, cómo hago mi confesión, cómo participo en la Santa Misa. Eso es el fundamento. Y a partir de ahí, toda la constelación de relaciones que uno, según el estado de vida propio, tiene que hacer en todos los ámbitos de la realidad, en la calle, en el trabajo, en la casa, con las distintas etapas también en la vida que uno va viviendo. Dios espera eso de nosotros, pero Dios no nos obliga. Y acá vemos esta tristeza de la hija y del hombre pobre que cuando llega a la casa, la primera que sale entre danzas es la chica, ¿no? En realidad ahí él no tendría que haber, técnicamente, lo que pasa es que no tenía el profesor de moral cerca que le dijera que técnicamente no estaba obligado porque era un voto mal hecho. Pero por eso digo el Salmo para rescatar, pero también es muy importante la Sagrada Escritura porque Dios hace que estén textos que reflejan la realidad de la humanidad. Por eso también está Judas, porque sería ideal que saquemos a Judas. Judas es un mal ejemplo, pero esa actitud se da en la vida contemporánea. Y entonces nosotros tenemos que tener ante la vista la realidad. Dios no puede hacernos una realidad paralela, hacer la realidad lo que nosotros nos gustaría entender o ver. Entonces, en este reflejo de ese voto mal hecho, yo este texto lo recuerdo siempre porque cuando estábamos en tercero de filosofía íbamos a Tandil y hacíamos el retiro espiritual anual con los seminaristas en febrero de varias diócesis, los que estudiamos en La Plata, y vino un benedictino que me quedó un grato recuerdo, y recuerdo cosas sueltas de este retiro espiritual. Imagínense, ya tengo casi 22 años de cura, hay que sumar los de la teología 4, el cuarto de filosofía 5, así que ya son casi 30 años, ¿no?
Y este padre decía, hizo 2 meditaciones en toda la semana, era una semana entera de ejercicios espirituales, 7 días, y en 2 meditaciones, un día lo dedicó al tema del celibato. Y los 2 textos que utilizó fue porque la chica le pide ir 2 meses a llorar con las amigas su virginidad, porque de aquel momento la gran cosa que podía esperar sobre todo una israelita era ser madre, ¿no? También por la promesa del Mesías, pero como realización humana. Entonces el padre hacía toda esa comparación a ver cómo vivíamos el celibato, si éramos las personas que aceptábamos el celibato, pero así como resignados, porque el padre hizo la promesa, me tengo que morir, y bueno, entré a la vida religiosa y tengo que hacer el celibato, y entonces voy 2 meses a llorar a ver cómo vivo mi celibato. Y después el otro texto que utilizó es un texto también del Antiguo Testamento, de un salmo, sicur passer solitario in tecto, así como un pájaro solitario en el techo. Porque uno puede vivir el celibato de una manera amargada, ¿no? El celibato en todos los aspectos, en las vocaciones religiosas, en la vocación sacerdotal y también en la vocación laical, hay personas que implícitamente también eligen un estado célibe, no marital, de vida. Tiene que ser siempre algo fecundo, tiene que ser algo que en definitiva está al servicio fundamentalmente de Dios y del prójimo, como toda la vida cristiana. Y en el Evangelio nos recuerda también el tema de la libertad. Los primeros llamados, el pueblo de Israel, pero con esta parábola acá Jesús les está diciendo, por eso el que redactó el leccionario aclara, ¿no?, en la introducción, esto no está en la Biblia así, Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos. Vemos el contexto que está hablando con ellos, pero acá nos lo recuerda para hacernos entender la aplicación de esta parábola, ¿no? El reino de Dios está pensado para que el pueblo de Dios continúe ese camino que ha trazado, pero distintas ocupaciones, dice el rey llama, mi banquete está preparado, pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno al campo, otro al negocio, y los demás se apoderaron de los servidores y los mataron. Es decir, cosas materiales y violencia. El corazón del hombre lamentablemente está inclinado a esto, y nosotros no podemos ser rusonianos ingenuos que el hombre nace bueno y la sociedad lo hace malo, porque sabemos que en el corazón del hombre siempre queda un restito de ese pecado original que nos hace tender hacia abajo. Por eso tenemos que ser responsables con ese llamado, porque Dios no va a estar atrás empujándonos para que aceptemos el llamado, sino que nosotros atentamente tenemos que estar dispuestos, porque fíjense el banquete, va a llamar a los caminos, ¿no? Y dice buenos y malos, pero hay que tener el traje de boda. ¿El traje de boda qué? Es la disposición a estar. Uno puede tener un carácter mejor o peor, uno puede tener una voluntad más firme o más débil, pero todos lo que nunca tenemos que perder en el camino de la fe es la disposición para estar, el traje para estar. Estoy acá, tengo que tratar de ser mejor. ¿Cuánto mejor? Que Dios lo sepa solo Él. Pero nosotros tenemos que siempre estar, porque el que no tiene el traje, el que no pone la mínima voluntad, lamentablemente en algún momento el rey le dirá a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas, allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todos somos llamados y tenemos que ser elegidos en la medida que nosotros queremos estar en donde el Señor nos ha llamado. Que la Santísima Virgen María, Reina del Universo, una liturgia que entró por Pío XII en el año 1954, después de Pío XI, que estableció la fiesta de Cristo Rey, la Asunción, la consecuencia lógica es que celebremos a la Virgen como Reina y Madre. Hay un texto, el himno de las vísperas, de hermosa contradicciones, te vemos reina adornada, muy mujer para divina, muy celestial para humana. Esta percepción del pueblo de Dios estuvo también en la antigüedad, porque mucho antes de 1954 encontramos textos o iconografías que, sobre todo después del concilio de Éfeso, la recuerdan a la Virgen también como reina. Que ella reine en nuestro corazón, no como una déspota, sino como una madre que humildemente se acuerda de todos sus hijos. Que así sea.